Hola. Soy una mujer de 32 años y flebotomista en un hospital rural. En caso de que no estés familiarizado con la flebotomía, soy una persona que extrae sangre de los pacientes y la prepara para varios tipos de pruebas. El año pasado me encontré con un problema con un paciente que nunca había visto antes ni después. Me ha resultado difícil sacármelo de la cabeza y espero que escribir sobre ello ayude. Supongo que este también es un último esfuerzo para esperar que alguien me crea y me ayude a entender lo que sucedió. He trabajado en este hospital durante 4 años después de pasar los 4 anteriores en un asilo de ancianos. Tuve una educación un poco dura, combinada con algo de consumo de drogas. En realidad, parte de lo que me llevó a esta línea de trabajo. Como mencioné, mi hospital actual es profundamente rural. Hay alrededor de 15 millas de bosques justo atrás. Solía pasar mis descansos para fumar allí antes de todo esto. Me encontré con este paciente en el turno de noche, también conocido como de noche. Rara vez me reservan en esas salas, ya que la flebotomía se considera el sector menos urgente del hospital, que, por lo general, no requiere trabajar hasta altas horas de la noche. Pero en ese entonces teníamos menos enfermeras de lo habitual. Me estaba sentando cuando el jefe de enfermería me dijo que necesitábamos un lugar en A145. Recuerdo que me sentí molesto mientras me dirigía hacia la parte trasera del hospital. Quienquiera que haya hecho su admisión, había colocado a este paciente al final del pasillo, con alrededor de 20 habitaciones vacías entre ellos y nuestras otras reservas esa noche. Estaba fuera de la estructura de rondas. A145 era la única habitación con luz debajo de la puerta. Hice mi habitual llamado y anuncio antes de entrar. Toda esta parte quedó capturada en el monitor del pasillo que revisé al día siguiente. En el momento en que entré, casi me caigo hacia atrás. Un hombre había sacado la silla del rincón más alejado de la habitación, cerca de la ventana, justo hasta la puerta. Estaba sentado de cara a la entrada y se puso de pie de un salto en cuanto entré. Había un niño acostado en la cama detrás de él y podía sentir una brisa que venía de afuera. Recuerdo claramente que el hombre llevaba una gorra de béisbol que decía Louisville en letras descoloridas y unas grandes gafas de sol negras que contrastaban con su piel cetrina y flácida. Llevaba una camiseta que también decía Louisville, y dio un paso atrás cuando yo di un paso adelante, empujando la silla detrás de él con un rasguño. «No quise asustarte», dijo rápidamente, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Recuerdo que me reí en respuesta y le dije que estaba bien, que simplemente estaba acostumbrada a que la silla estuviera en la esquina. Me volví hacia la ficha del paciente escondida en el portapapeles y descubrí que faltaba. Cuando me di vuelta, el hombre me la estaba tendiendo y me dijo que acababa de terminar de completarla. La tomé con un gesto de la cabeza, escudriñé los detalles y luego me acerqué al niño. La había completado con una letra descuidada. No recuerdo todos los detalles de cómo interactué con el chico, pero sé que debo haber seguido mis procedimientos habituales antes de un sorteo. Le sonreí y él me miró con sus ojos verdes y llorosos. Parecía tener 12 años, la edad que marcaba su ficha técnica. «Hola, Luis», recuerdo haber dicho, buscando su nombre. Le pregunté cómo se sentía hoy. El chico miró al hombre y luego a mí. Escuché el roce de la silla que se acercaba a la cama detrás de mí. «Me siento bien, pero mi padre y yo queremos asegurarnos de que estoy bien, así que vinimos a probar esto». En ese momento, el padre tenía las manos al pie de la cama y se inclinaba hacia adelante, mirándome por debajo de las gruesas gafas de sol. «Por supuesto, Luis. Bueno, voy a comprobarlo tomándome prestada un poco de sangre si te parece bien. Realmente no dolerá nada». Eso fue más o menos lo que respondí. De repente, el hombre habló rápido y en voz alta, de modo que tanto Luis como yo nos volvimos hacia él. «No te dolerá nada». El chico asintió en respuesta y pareció repetirlo para sí mismo. Comencé a sentirme incómoda con los gestos del padre mientras cruzaba la habitación hacia el botiquín. Esta inquietud se agravó con una ráfaga de aire que entró por la ventana abierta, que me enfrió con mi uniforme. Cuando miré por la ventana abierta, pude ver la línea de árboles no muy lejos y las ramas balanceándose y arañando el cielo nocturno. Recuerdo eso muy claramente. Nunca dejábamos las ventanas abiertas, así que me moví para cerrarla. Cuando estiré la mano, pude ver al hombre parado rígidamente detrás de mí en el reflejo del vidrio.
Por favor, déjala abierta, me dijo con voz suave. Hacemos mucho calor. Estaba cansada y el hombre estaba parado muy cerca de mí, así que accedí, me volví hacia el botiquín y lo abrí para sacar mis suministros. Cogí lo que necesitaba y lo coloqué en el lavabo. Me lavé las manos como hacía habitualmente y me puse los guantes. Sé que todo el equipo que llevé era estándar. Agujas mariposa, tubos Vacutainer, de recolección, gasa, torniquete, todo lo que se esperaría. No había nada defectuoso en los materiales. Sé que eso no es lo que pasó aquí. Me acerqué al lado izquierdo de la cama y le pedí a Luis que me ayudara. Lo recuerdo con más claridad. Coloqué los tubos de recolección y la aguja en la mesa pequeña cercana y le apliqué el torniquete alrededor de la mitad del bíceps. Se quedó mirando solemnemente al techo mientras yo comenzaba a palpar el pliegue de su brazo en busca de la vena. Fue entonces cuando supe por primera vez que algo andaba mal. Mientras miraba el brazo del niño y palpaba con mis dedos, no pude encontrar los rastros de sus venas en ninguna parte. Apreté mi pulgar con más fuerza, entrecerrando los ojos como si eso hiciera que aparecieran las rayas azules debajo de su piel. Después de casi un minuto comencé a sentirme confundida. Sonreí al niño, cuyos ojos tenían la misma mirada acuosa. Decidí que sería mejor probar suerte con un pinchazo. Saqué mis herramientas, limpié el pliegue del brazo con alcohol y apunté la aguja al mismo lugar que siempre hacía. Esperaba que solo estuviera cansada. Mientras hundía la aguja, esperaba una resistencia momentánea y luego un suave chasquido que acompañara el hallazgo de una vena. Pero no se produjo ninguno. Lo siento, voy a tener que intentarlo de nuevo, dije en voz baja. Era lo que siempre comento cuando no puedo encontrar la vena, aunque rara vez lo necesito. Saqué la aguja lentamente, presionando un cuadrado de gasa contra el área, antes de volver a pinchar. Una vez más, no sentí nada. Mientras este proceso continuaba durante 6 intentos fallidos de punción, comencé a notar algunas cosas. La primera, que me di cuenta, mientras empujaba la aguja por tercera vez, con los dientes apretados, fue que el niño no parecía sentir dolor en ningún momento. Era como ponerle un goteo intravenoso a una persona inconsciente. La segunda cosa que noté, mientras retiraba la aguja por 5ª vez, fue que la gasa que estaba presionando contra los sitios de venopunción estaba limpia. Giré la gasa blanca hacia mí y no vi ni una sola gota roja. Cuando miré su brazo, pude ver los agujeros que había hecho, pero ninguna mancha de sangre. La tercera cosa que noté, después de que mi 6º intento fuera infructuoso, fue lo cerca que el hombre se había acercado a mí mientras intentaba extraer la sangre de su hijo. Estaba sentado al otro lado de una cama de hospital, bastante ancha, pero se estaba estirando sobre ella, apoyado en sus manos y canturreando con su cuello, su cara a solo un pie de la mía. Casi dejé caer la aguja cuando lo vi y me puso aún más nerviosa que la aparente falta de venas de Luis. «¿Algo está mal?», susurró el hombre y moví mi silla hacia atrás para crear algo de distancia. Dejé la aguja y me puse de pie moviéndome hacia el pie de la cama. El hombre siguió mis movimientos, se levantó de su asiento y se paró frente a mí con unas cuantas zancadas largas. El hombre habló en voz baja, desde debajo de su gorra y sus gafas. «Por favor, dime qué sucede». Sonaba nervioso, de manera genuina, pero no hizo nada para reducir mi inquietud. Le susurré: «Lo siento, es que no había visto esto antes. Estoy buscando una vena de la que sacar sangre y no puedo encontrarla». El hombre hizo una pausa, sus manos se movieron nerviosamente. «¿Qué quieres decir exactamente?». Solté una risa confusa, más que nada por incomodidad. Recuerdo que me pregunté si había una barrera del idioma. Quiero decir, no puedo encontrar la vena. Como los tubos azules llenos de sangre en su brazo, nunca he sido incapaz de localizarlos así. «No es normal», murmuró el hombre, pareciendo inclinar la cabeza hacia la ventana detrás de mí. «Está bien, hablaré con él. Solo está nervioso». Sacudí la cabeza de un lado a otro, confundida. «No creo que esté nervioso. De hecho, la mayoría de los niños tienen un poco de miedo al dolor, pero Luis ni siquiera parece notarlo. Me preocupa que algo ande mal con él, tal vez algún tipo de hipovolemia. Su piel se siente casi gomosa». El hombre comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, como si estuviera imitando mi movimiento. No. Dolor y venas. Está bien. Hablaré con él solo un segundo, y luego lo revisarás de nuevo». El hombre se retorcía las manos ahora. La piel de ellas, como la de su rostro, parecía demasiado arrugada para su edad.
El hombre se giró hacia el niño y dio 3 pasos largos hasta que estuvo a su lado, murmurando algo. Miré hacia la puerta e imaginé el largo tramo de pasillo entre mí y el resto de las personas en el hospital. Pensé en quién había hecho la admisión para los dos y si el hombre siquiera sabría lo que quería decir si le preguntaba por su seguro. Miré por la ventana y me pregunté de nuevo, con más intensidad que la primera vez, por qué el vidrio y la mampara estaban abiertos. La voz del hombre interrumpió mis pensamientos. Bien, está listo. El hombre estaba de pie junto a mi silla, con una mano agarrando firmemente el hombro del chico. Entonces se me ocurrió que si le arrancaba el sombrero y las gafas de sol de la cara, el hombre se desmoronaría como esa chica con la cinta en el cuello. La idea me asustó. Mientras me dirigía hacia mi silla, el hombre se escabulló detrás de ella, agarrándose del respaldo del asiento. El rey y los dos empezaban a enfermarme. Una vez vi a un paciente que había sido llevado porque se había golpeado la rodilla contra una roca mientras saltaba desde un acantilado, torciéndose la parte inferior de la pierna tan mal que su pie estaba mirando hacia atrás. Lo incorrecto de mirar eso fue lo que sentí mientras miraba al padre y a su hijo. Me senté en la silla y me concentré en el niño, oyendo al hombre respirar pesadamente detrás de mí. Saqué una aguja nueva para Luis y la alcancé antes de que mis ojos se abrieran. Allí, subiendo y bajando por su brazo, había venas gruesas y azules. Agarré su codo y pude sentirlas bombear debajo de la piel. Sin duda estaban allí. Podía escuchar la respiración del hombre acelerarse, casi con emoción. No sabía qué decir. Limpié la zona del pliegue del brazo del niño y preparé la aguja. La piel de Louis se sentía húmeda, incluso a través de mis guantes. Vi que su cara y su cuello también tenían gotitas de transpiración. Su piel estaba casi pegajosa ahora. Tengo miedo. La voz de Louis salió como el croar de una rana. Sus ojos grandes y llorosos se encontraron con los míos. Parte de su cabello se le pegaba a la frente por el sudor. Dejé de mover la aguja hacia su brazo y me incliné hacia adelante. «Louis, ¿estás bien? ¿Pasa algo?», fue lo que respondí. Podía sentir al hombre inclinado sobre mí. El chico asintió con la cabeza. «Tengo miedo del dolor, de la aguja. No va a doler más que la última vez, Louis. Está bien». Creo que así fue como lo tranquilicé, pero yo mismo estaba confundido. Después de eso, Louis se volvió para mirar hacia el techo. Su rostro volvió a la mueca severa que había tenido todo el tiempo. Nunca había visto una reacción tan inhumana antes. No sabía qué hacer, pero procedí a extraer la sangre. Apunté la aguja directamente hacia las venas brillantes y obvias, y la clavé en su brazo. Sentí el chasquido de la vena casi al instante. Cerré los ojos por un momento, mientras la sangre fluía de la aguja al primer frasco que estaba sobre la mesita. Me imaginé vívidamente que dentro de 20 minutos, cuando estuviera de nuevo al final del pasillo, contando lo extraña que había sido mi última extracción, alguien se compadecería de mí y me dijera que los turnos de noche siempre eran una tensión mental. Ahí era donde quería estar. Abrí los ojos y dejé escapar un jadeo que apenas evitó convertirse en un grito. Lo que vi fue que la sangre que se deslizaba desde la aguja, subiendo por los tubos y llenando el primer frasco, era de un azul profundo, el mismo color que las venas del chico. Parecía pintura azul espesa. Probablemente me habría caído hacia atrás de mi asiento, si no hubiera significado que caería sobre el hombre que estaba detrás de mí, y la idea de tocarlo era peor que cualquier otra cosa. ¿Qué pasa ahora? El hombre estaba inclinado detrás de mí, no muy lejos de mi oído. Su voz sonaba más áspera ahora que la última vez que preguntó esto. Nada. Recuerdo que tartamudeé. Detuve la extracción cuando llenó el primer frasco, deslicé la aguja y envolví la gasa alrededor del punto de punción que comenzó a teñirse de azul. Sabía que necesitaba salir de allí. Tomé el frasco y pude escuchar al hombre moverse detrás de mí. El niño tenía la misma mirada de zombie al techo. Cuando me puse de pie, el hombre estaba frente a mí, entre mi camino hacia la puerta. Una de sus manos estaba extendida hacia mí. Estaba sonriendo y aparté la mirada de sus dientes. He repetido esta interacción muchas veces en mi cabeza. «Por favor», dije entonces. No sé exactamente por qué. ¿Todo está normal con el niño ahora? Sí, balbuceé. Sentí que podía escuchar movimiento desde afuera de la ventana. Movimiento emocionado. He repetido esta interacción muchas veces en mi cabeza. «Por favor», dije entonces. No sé exactamente por qué.
¿Todo está normal con el niño ahora? Sí, balbuceé. Sentí que podía escuchar movimiento desde afuera de la ventana. Movimiento emocionado. Por favor, respondió el hombre, sonriendo más ampliamente. Extendí el frasco, colocándolo en su palma de la cual la piel parecía colgar, y él se apartó de mi camino. Casi corrí hacia la puerta. La abrí de golpe, cuando sentí que las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos, y luego la cerré de golpe detrás de mí. Mi salida también fue captada por la cámara. Y eso fue todo. Le dije al jefe de operaciones y a quienquiera que estuviera allí en ese momento, casi histérico, que había algo terriblemente mal en la habitación al final del pasillo, pero estaba vacía una vez que llegaron. No sé exactamente por qué sucedió todo esto. Sé que la gente aquí probablemente esté más dispuesta que la mayoría de los círculos de Internet a creer este tipo de cosas locas. Si alguien tiene alguna idea, estoy abierto a escucharla. No he elaborado ningún pronóstico médico o lógico. Lo último que debería decir es que desde entonces, si alguna vez tengo la mala suerte de que me toque el turno de noche, soy muy cuidadoso. Me aseguro de cerrar todas las ventanas antes de que oscurezca, porque a veces escucho las de las habitaciones vacías traquetear desde afuera.